This call is now being recorded. Listo. Buenas noches. Mi nombre es Lely María Reina Rondón. Soy estudiante de Teología Virtual, sexto semestre de la Universidad Bautista de Colombia. Esta reunión tiene como objeto plantear una discusión acerca de para qué sirve la sociología dentro de la Iglesia cristiana. He invitado aquí a mi familia, miembros de mi familia, que son cristianos, que también lideran dentro de la iglesia a la cual asisten y que van a discutir junto conmigo el planteamiento de esta pregunta. Entonces yo quisiera que se presentaran. Mi nombre es Juvenal Ortegón Díaz y pues sí, de una vez expongo. La idea es que debatamos este tema tan importante para qué sirve la sociología dentro de la iglesia, que no es ajena a todas nuestras relaciones porque somos seres sociales. Entonces vamos a tener ese debate en este momento. Preséntate, Luisita, por favor. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Rojas. También, pues digamos que en este momento estoy en la iglesia sirviendo y me parece un tema muy interesante ver ese aspecto de la iglesia más allá de lo que conocemos, ¿no? De las cuatro paredes, de lo que podemos hacer como iglesia afuera. Samuel. Súper, mi nombre es Samuel Ortegón, también sirvo y soy líder en la iglesia y creo que es súper importante este tema y esta pregunta, ya que muchas veces solemos separar la vida, ¿no? Tenemos como una vida cristiana y otra en sociedad secular, por así llamarlo. Y es muy importante entender que nosotros tenemos que ser cristianos en todo momento y la sociología es lo que nos va a ayudar justamente a saber o sea, qué implica ser un cristiano de tiempo completo, no solo cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en reuniones cristianas. Muchas gracias. Bueno, el texto base que yo he tomado en esta hora sobre el cual vamos a fundamentar este debate es Primera de Pedro 2, 13 y 14. Y dice así: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Este texto nos habla de un principio sociológico, ¿verdad? Hay un orden, hay un jefe de Estado o hay un rey para el tiempo en el que se escribió y hay unos funcionarios que están disponibles para realizar la tarea que el jefe de Estado ha organizado. Si planteamos la pregunta de para qué nos sirve la sociología dentro de la iglesia, teniendo en cuenta este texto, ¿qué apreciación podemos tener nosotros como cristianos? ¿Qué podemos proyectar? No solo dentro de la iglesia, sino cómo podemos, fundamentados en la palabra, ir hacia afuera, mostrarle al mundo que el principio cristiano también está fundamentado con la sociología. No sé si alguno quisiera hacer un aporte para que empecemos el debate. Bueno, yo creo que es un principio muy interesante y muy importante que se nos da acá. Y creo que hay que rescatar obviamente el momento, ¿no?, en el que se estaba viviendo, a quienes se les estaba escribiendo esta recomendación, porque justamente se estaban viviendo tiempos de persecución, de situaciones muy difíciles, donde los cristianos tenían que hacer cosas bastante extremas, ¿sí?, como para poder llevar a cabo su creencia, se tenían que esconder, bueno, una cantidad de situaciones muy diferentes, pero aún así Pedro les hace un llamado. Bueno, Dios mismo a través de Pedro les hace un llamado a respetar autoridades, ¿cierto? Y a someterse de alguna u otra manera. Y a mí me hace pensar, si se lo pidieron a ellos en un tiempo donde realmente era un problema ser cristiano,
o que fuera evidente que tú eres cristiano. Creo que para nosotros tiene una implicación aún mayor, porque generalmente estamos en un constante desacuerdo con las autoridades, ¿sí? Sea para un extremo o el otro. Hablemos de liberalismos y de conservadores y demás, pero esto nos hace pensar en cuánto hemos errado también, nos confronta, o por lo menos a mí me confronta como cristiano, cuánto hemos errado al muchas veces uno desobedecer ciertas cosas, no necesariamente como, sale una ley, entonces yo la voy a desobedecer porque no les gusta o lo que sea, pero sí de repente algunas cosas que no hago, sí, conforme a la ley, de pronto cuando estoy conduciendo mi carro o cuando estoy, no sé, liquidando mis impuestos, qué sé yo, bueno, pero puede ser muchas cosas que yo digo, pero al final eso se lo roban, para que, o pagar los impuestos de mala gana, ¿cierto? Los del carro, los de la casa, pero eso para qué paga eso si al final se lo roban, ¿sí? Entonces, Cierto. son leyes que están establecidas por un jefe de Estado, por un gobierno, por todo un gabinete, etcétera, para ciertos propósitos puntuales. Y muchas veces nos vemos tentados a desobedecerlas. Sencillamente cuando uno va a cruzar la calle y no espera que cambie el semáforo, porque no viene ningún carro, nada, entonces yo me cruzo y digo, bueno, eso no le hace mal a nadie, eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me llega a agarrar a mí un policía de tránsito, me puede multar. O sea, así yo sea peatón, me cruzo un semáforo, no venían carros, pero yo no le hice daño a nadie. No, pero usted está incumpliendo una norma. Y ahí empezamos ya a cuestionar esa autoridad y a no someternos en algo tan simple. Pero más allá de eso, puede haber alguien que nos esté viendo. Y como hijos de Dios, como cristianos, nuestro testimonio, nuestra vida, muchas veces va a ser la Biblia que esa sociedad que nunca entraría a una iglesia está leyendo. Entonces creo que eso afecta rotundamente la vida del cristiano y nos permite hablar de nuestro papá, Dios, con una integridad total. Si nosotros vivimos así, con este consejito nomás tan chiquito que parece como tan simple, pero que en nuestro carácter es tan difícil de llevar a cabo, nos ayudaría muchísimo a impactar la sociedad y a que la gente verdaderamente entienda por qué somos cristianos. No es porque hablamos bonito, ni sabemos orar, ni porque entonces leemos la Biblia todos los días, porque eso es lo que la gente relaciona con ser un buen cristiano, ¿no? Ser un buen cristiano también es ese sometimiento a esas normas. Es decir, Samuel, que tú piensas que la sociología sí sirve dentro de la iglesia, o sea, puede ser practicada y utilizada dentro de la iglesia. Disculpa, ¿me repites que te entrecortaste y no te entendí? Okay. Que en conclusión, ¿tú consideras que la sociología dentro de la iglesia sirve, o sea, que debe ser aplicada? Completamente, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender lo que mencionaba al comienzo. Somos unos seres humanos sociales integrales y no podemos pausar la vida, ¿sí? Como en una esfera cristianoide y entonces ahí yo vivo realmente como un cristiano y ahí sí cumplo las normas y salgo a la vida normal y la incumplo. No, no, no. Esa sociología tiene que estar clara en mi corazón para poder afectar a la sociedad. Finalmente, este llamado fenómeno religioso, dentro del que podemos meter muchas cosas, pero que para nosotros es nuestro credo, es nuestro libro de principios, nos va a permitir realmente hacer mejor una sociedad. Entonces, tiene que ser, es obligatorio desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Luisa, ¿tú qué piensas del tema? Estamos un poco limitados, pero podemos expresar lo que... Claro que sí. Bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que la sociología es muy importante en la iglesia y creo que ese ha sido uno de los problemas que nos ha impedido llegar a muchas personas y es creer que somos seres súper espirituales, ¿sí? Y que a mí lo de este mundo no me aplica. Y yo entiendo que nosotros somos, pues, linaje escogido y lo entiendo, pero también vivimos en este mundo y tenemos una realidad que enfrentamos a diario. Y yo creo que la iglesia sí se ha desligado mucho. De hecho, cuando uno quiere tocar algo política, iglesia, ¿sí? Eso suena demoníaco,
¿sí? Ajá, Eh, sí. Sí, eso suena demoníaco y yo creo que sí ha faltado que la iglesia toque ese terreno, no a nivel de politiquería, no a nivel, porque Jesús no lo hacía a ese nivel, pero sí se metía en ese terreno, ¿sí? Pero haciéndolo entender de que somos humanos, cumplimos unas leyes humanas, ¿sí? Eh, Tenemos que convivir con otras personas y entender las realidades de otros y obviamente primando los valores del reino, ¿sí? Pero yo creo que no hemos llegado a ese nivel de poder involucrar la sociología en la iglesia porque lo vemos como un tema totalmente aparte, porque nos creemos seres de verdad súper espirituales y como que eso no va con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido muy interesante la retroalimentación y cómo a veces dentro de la iglesia nos sentimos que estamos en un espacio que no es de este mundo, mejor dicho, o sea, que es lejos de todo, y resulta que es un espacio que está dentro de la sociedad. Entonces pienso que la sociología puede aportarnos mucho a la iglesia y estoy de acuerdo con lo que decían tanto Samuel como Luisa, que nos hemos perdido de pronto de aprovechar todo lo que la sociología nos puede aportar a la iglesia para poder impactar a la iglesia, a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el tema de ser un buen ciudadano, el tema de vivir en sociedad como tal, a veces lo desligamos del hecho de ser cristiano, como que va una cosa por un lado, la otra como por otro, y resulta que el hecho de ser cristiano sería ya un propósito, ser un buen ciudadano, ser un excelente ciudadano, participar en política, participar en las decisiones de la sociedad. A veces vemos que nos metemos a la iglesia y entonces llegamos y en el barrio está la junta, no, eso no es para nosotros, eso no, yo no tengo nada que ver con eso. Y resulta que tiene todo que ver con nosotros, como seres humanos que estamos aquí y que vivimos en sociedad. Muchas gracias. Como conclusión, a mí me gustaría aportar dentro de este tema que todo lo que ustedes me han mencionado ha sido basado en este versículo que hemos leído. Es que se habla de autoridades, ¿cierto? Se habla de un cumplimiento de unas normas, se habla de una vivencia dentro de una sociedad que necesita una organización. Y fijémonos que es que la iglesia es una entidad social. Y siendo una entidad social, pues también tiene unos parámetros, tiene unas autoridades y tiene unas reglas que debemos cumplir, no solo dentro de la iglesia, sino que las tenemos que proyectar al exterior, al mundo de fuera, a la gente que nos está viendo, para que podamos ser ejemplos como Jesucristo lo fue cuando estuvo en medio de nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo más que decir en unos segundos? Si alguien tiene que decir, les agradezco su compañía. Con mucho gusto. Bueno, No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Quedamos entonces ratificados en que la sociología dentro de nuestra iglesia es supremamente importante. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Saludos, Bendiciones. Gracias, chao. 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 Podría ser 20 minutos. Ah.